Suscríbete a la Panterita. Juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos. Respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida, un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos, una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. La quinta. Se abre hoy la esperada fecha que incluye al clásico. Dos juegos marcan la cartelera de hoy. Guaireña con Sol de América, primera hora, y River con Nacional, el partido de fondo. Parece que Chipi se olvidó de algo en Japón y se borra. Por lo menos uno. Sergio Ortemán espera el pulgar arriba del equipo médico de Olimpia sobre Luis Cáceres para armar su defensa y confía en tener a Pita para el gran clásico. Falta el volante. Chiqui Arce insiste con Rodríguez para la mitad de la cancha, mientras ya asegura la defensa y la delantera. Día lacrimógeno hoy. Se están yendo todos. Muy bien, pero Libertad jugó en gran nivel ante Santos y cuando parecía llegaba el buen resultado, vino la desgraciada acción de Barbosa, que le dejó sin nada. Yuchibi. Libertad cayó anoche frente a Santos 2-1 y la serie quedó abierta. Daniel Bocanegra de tiro libre anotó el gol Gumarelo. Bocanegra de derecha. ¡Gol! 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 De Libertad, gol del Guma, gol del Repollero Bocanegra de derecha. ¡Qué golazo! Le pegó como esos dioses le pegan habitualmente a esa pelota, acariciando con la parte interna del pie, señores. El arquero voló, mientras volaba observaba que esa pelota se le metía y ya comenzaba a llorar y a confundirse las lágrimas con la lluvia que va cayendo en Sao Paulo. Sabíamos lo que jugaba el rival, que lo controlamos, empatamos, tuvimos el segundo tiempo mucho más la pelota, tuvimos muchas opciones y este es el fútbol. Por ahí te da esas oportunidades, no aprovecha y
cometes de pronto alguna equivocación atrás y te cobra, pero bueno, sabemos que tenemos un juego en casa donde tenemos que hacerlo respetar y salir a ganar. Según Daniel Garnero, Libertad mereció más. Pero bueno, el fútbol es así, acá no hay merecimiento. Lamentablemente el resultado no coincidió con lo que se vio en el juego. El DT Gumarelo quedó conforme con el rendimiento de su equipo. Yo estoy muy conforme con el rendimiento del equipo. Jugamos ante un rival muy difícil en su cancha. Y la verdad que nos hicieron 2 goles muy fortuitos. Nosotros erramos situaciones claras en momentos importantes y eso nos hizo no poder manejar el trámite del juego. Y este es un rival que juega muy bien, entonces lamentablemente no pudimos lograr esa superioridad en el resultado para jugar más tranquilo nosotros. El volante Hugo Martínez se mostró optimista de cara a la revancha del siguiente jueves. Sí, como dije al principio, que el esfuerzo de todo el equipo fue muy bueno y creo que la llave sigue abierta y en Asunción vamos a ganar, sí o sí vamos a ganar, vamos a tratar de ganar y somos conscientes de que podemos avanzar esta fase. Saludos cordiales a la audiencia de la radio. Hoy viernes estamos muy contentos, un día bastante difícil hoy para los sentimentales como yo, para los románticos. Mucha despedida hoy en nuestra radio. Le deseamos éxito a Carlos Báez Parzajuc y a todo ese equipazo que vino trabajando a la mañana con el apoyo incondicional y fuerte de Ale, lógicamente desde el departamento de prensa, y también Javier Panza, quien nos deja. Así que un gran compañero, tuvimos suerte de intercambiar un par de opiniones en todo este tiempo, respetando el lugar de cada uno. Así que sabemos que estos dos equipos van a tener un futuro bien promisorio siempre, porque son muy buenas personas primero y también excelentes profesionales. Así que entonces acabamos de despedirnos de Javier Panza, que hoy hizo su último programa también aquí en la radio. Y nosotros estamos para hablar de deportes, para hablar de fútbol fundamentalmente, porque hoy comienza a jugarse la esperada quinta fecha, como señalábamos, porque incluye al clásico nada más y nada menos del fútbol de nuestro país. También se vienen acercando las fechas ya de los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar y va a tener su espacio muy especial igualmente en este programa que ya comenzamos aquí con todos los compañeros. JJ Gómez, ¿cómo está, señor? Buen día. Muy buenos días, Nico. Un saludo cordial para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo está, Federico? Hola, Nico. Buen día. Cordiales saludos para todos. Miércoles 18 de agosto, salvo un nuevo comunicado, es la fecha oficial marcada para el comienzo de las formativas. Lo acaba de comunicar la APF en su cuenta oficial, con el partido entre Luqueño y Cerro Porteño, que se va a jugar en cancha de Sport Primavera de la ciudad de Luque. Hablamos de la categoría sub-14, miércoles 18 de agosto a las 8 de la mañana. Vuelve el fútbol de formativas de APF. Ya nos estamos quedando como el pastorcillo mentiroso, ¿verdad? ¿Conocés el cuentito ese que nos contaban antes? Así que esperemos que no nos fallen más lo de las formativas. Y decirle a los oyentes, a los técnicos fundamentalmente, porque nos escuchan mucho los técnicos de la formativa, que nosotros no tenemos la culpa. Bueno, está Víctor Sostoa en la producción del programa, está Álvaro Aponte, que nos va a contar de Cerro Porteño en un ratito más, con Cristian en el módulo sonoro también. Hoy comienza a jugarse la fecha, tenemos algunas informaciones de jugadores lesionados de la selección paraguaya de fútbol, vamos a hablar de esto también. Muy cerca ya estamos de los partidos clasificatorios. El primero es el 2 de septiembre. El 2 de septiembre. A las 17 hora paraguaya. Así confirmado mismo. Esto por la APF. El partido se va a jugar en Ecuador, en Quito. Creo que hay una diferencia horaria. Ecuador tiene una hora más o una hora menos, si no me equivoco. Y entonces el partido es a las 17 hora nuestra. Y después, el domingo siguiente, es el primer partido contra Colombia y se cierra esta serie de partidos el siguiente jueves frente a Venezuela. Los últimos 2 partidos en Asunción, en el Defensores del Chaco. 10:40 ahora en Quito. 11:40, está bien. Así mismo, una hora menos tienen ellos. Entonces va a ser a las 4 de la tarde para ellos el partido. Así mismo es. Esa es la hora. Claro, porque ese es el horario en el que Ecuador suele jugar sus partidos de local. Exactamente, en este tiempo, porque más antes se jugaba al mediodía. Sí. O cerca al mediodía, porque generalmente a la tarde llueve en Quito. Sí o sí llueve. Sea la temporada que sea, pero como producto también del sobrecalentamiento global y todas esas cosas, cambió igualmente el clima en Quito y ya se juegan más partidos. Además,
el drenaje que ha mejorado y todas esas cosas, hace que se jueguen en este horario los partidos de los clasificatorios para los mundiales. El 5 de septiembre Paraguay-Colombia en el Defensores del Chaco a las 18, día domingo. Y el 9 de septiembre, día jueves, Paraguay-Venezuela, 18:30 en el Defensores del Chaco. Así Días mismo y horarios confirmados para los 3 siguientes partidos de Paraguay por eliminatorias. El más delicado, por decir de alguna manera, porque es más reciente, es lo de Gabriel Ábalos, que tiene una fractura en un pie y tiene para 2 meses por lo menos de descanso. Después hay una lista frondosa que incluye a Arzamendia, por ejemplo. Comienza el campeonato español y él no va a poder estar porque tiene un golpe neumático, una sobrecarga en el muslo, así que entonces esperemos que se recupere para la convocatoria fundamentalmente. Juega mañana el Cádiz en el comienzo de la liga. Sí. 13:30 va de local frente al Levante sin Arzamendia, quien está lesionado. Y dicho sea de paso, perdón por cambiar de tema, pero hoy comienza la participación de Valencia y Omar Alderete, único refuerzo, está anunciado como titular hoy frente al Getafe. Valencia va a jugar en Mestalla a partir de las 15 horas nuestras. 2 paraguayos en la Liga de España. Uno de ellos está para arrancar como titular, repito, Omar Alderete, y Santiago Arzamendia, lesionado, está fuera de este primer partido del Cádiz. Así mismo es, comienza hoy entonces el campeonato de España sin Messi, que es la gran novedad, lógicamente. También comienza... No es un dato menor. Nadie dice que ahora juega Barcelona ahora. Comienza la Premier, así mismo es. Muchísimas entradas sin venderse para el partido de Barcelona, pero muchísimas. Y es un partido histórico porque, claro, es para Messi. decir, yo estuve en el primer partido sin Messi. Sin Messi. Hoy comienza la Premier, igualmente el Burnley juega con el Arsenal, que va a ser uno de los buenos protagonistas del campeonato. Pero vamos a meternos en lo nuestro. Vamos a hablar del clásico en un ratito, ¿verdad? Porque hay muchas novedades del clásico. Víctor, Soctoa, ¿nos metemos ya en el clásico o vamos a esperar eso en el clásico ya? Sí. ¿La Libertad cómo jugó? Libertad y el Libertad. Bien Libertad. Vamos a hablar primero de Libertad. Bien jugó Libertad, JP. Bien jugó, partidazo ¿Sí? Jugó Libertad. Después errores propios o situaciones con un equipo que tiene también con qué lastimarte, te termina marcando la diferencia. Libertad no marcó las 5 o 6 situaciones que tuvo. Sí. ¿Por qué es el tema, J? Apuro, sí, decisiones malas. Por apuros. Bangión inclusive se apuró en un par. Sí. Eran situaciones que no terminaron siendo claras de gol porque se apuraron en la previa para que sea clara, ¿verdad? Cuando ganaba al costado se decidía mal muchas veces, después se tuvo muchas contras. El mano a mano de Tito en el primer tiempo. Muy bien, Garnero, que de a poco va cambiando un poquito la idea. Yo hoy en la mañana de que Fede hablábamos que la gente se quedó mucho con el Garnero de Olimpia y se lo quiere evaluar al Garnero de Olimpia, que no cambiaba. Ese plantel hasta ahora no cambia. Pero los técnicos que vinieron... Fue sorpresa la formación de ayer. Pero no fue sorpresa porque ya lo hizo en un partido protegiéndolo a Marcelo Díaz. Ya entraron Blas Cáceres y Ramón Martínez en un partido contra Junior acá. O sea, él no es que no cambió nunca, si ahora arrancó porque de esa manera veía que lo iba a lastimar. Y en Olimpia se le encasilló como que él no cambiaba nunca su sistema. Ese plantel está hecho para un 4-4-2. Todo, Gorosito quiso hacer línea de 3, volvió al 4-4-2. Orteman quiso hacer 4-1-4-1, volvió al 4-4-2. El plantel está hecho, ese plantel está hecho para ese sistema, no tienen volantes. Este Libertad sí está hecho para varios sistemas. A eso lo voy. demostró ayer, Sí, pero... y aún con 5 jugadores en el medio, fue un equipo muy ofensivo en varios momentos del partido. Él ya mostró en Guaraní que no es solamente jugaba de una manera. En Guaraní contragolpeaba con Camacho. En muchos partidos. Muchos partidos Guaraní ganó con contra de Camacho, ese Guaraní campeón. Es más, ahí creo que jugaba con un solo punta. Con y Rodrigo, sí. Camacho arrancaba mucho de era atrás. Media punta, sí. Hay que ir a la historia partido por partido otra vez, pero yo me acuerdo a grandes rasgos que él trabajaba los partidos tácticamente. En el torneo local te alcanza, y aparte hoy no tiene a Bogarín.
Hoy no tiene Bogarín, que es su cuarto volante que le hace el meterse por dentro. Merlini es trabajador y todo, pero no le da la claridad que le da Bogarín de cuarto volante. Entonces, ayer lo que hizo fue aprovechar la espalda que dejan los laterales del Santos, principalmente el lateral izquierdo que juega regalado. Ese va al ataque y no viene nunca más. Y por ahí Felipe le lastimó. Jonathan. Sí. Bien Villalba y bien Melgarejo también por el otro costado. Sí. Inclusive Melgarejo cuando se metió al medio generó una jugada de gol. Recuerdo un remate que el arquero saca, una habilitación para Ferreira que remata de media distancia. Después un muy buen pase para Ferreira en un mano a mano que el arquero desvía, por ejemplo, entre otras situaciones en el primer tiempo. Pero ahí yo quiero permitirme de enviar un mensaje, y esto es exclusivamente mío. Yo sé que no le va a gustar a J y a Selvo. Tito Villalba, pasale al goleador, hermano. Dejate la macana, hay que asegurar con el partido. Tuvimos un día antes nomás, tuvimos el ejemplo de Gabigol. Él podía marcar el gol. Le pasa al compañero que entró en el segundo tiempo, No había que pase. estaba frente al arco. No había pase. Pasalen a Ferreira. Entre Tito Villalba y Ferreira, el más goleador es Ferreira. Pasalen, hermano, pasale al goleador. No había Por más pase. que esté sobre la raya, aquí no va a ver. No había pase. Pero ahí. Ferreira Pasale. tuvo una clarita en la que es otra podía pasar cosa. de vuelta hacia el Pero medio. pero es el 1-0, era Tito Villalba Monguesela igual. No, tenía No. que patear. Él se apuró, me parece que pateó de lejos, podía entrar más. Podía entrar más, pero él no pasalen había a Ferreira pase, que entra para no, empujar. estaba atrás de él, no había pase. ¿Cómo que no va a ver No si había le reclama a pase. Ferreira? Sí, le reclama porque él sabía que ganaba la posición, pero Tito no sabía que él venía. ¿Sabe cuál es la diferencia ahí, Nico? Ahí vamos a ir a la diferencia que yo siempre digo que para mí es importante y no se le da importancia. La diferencia es que el Flamengo entrena en descargar, abrir y meter el centro, como el Barcelona. Alguien tiene que atropellar. Claro. Bueno, y ayer Tito y Sebas la primera vez que juegan juntos. Tito no sabía si Sebas estaba o no estaba. Tito estaba por delante de Sebas. Claro, la jugada de arriba te dice, abrina para que era muy justo el pase. Y Tito en la velocidad que iba no podía levantar la cabeza. Él tenía que definir. Definió mal. Tenía que ser gol. Podía llevar un poco más, podía llevar al palo. Normalmente cuando definí de muy lejos es al palo del arquero, no cruzado, porque cruzado le queda muy cerca al arquero. Bueno, pero para mí tenía que pasarle. No Vamos a quieren seguir con luego, este tema. Ellos no quieren luego que hablemos libertad. Juliadosa, ¿cómo está, profe? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Nico Ledesma soy. ¿Cómo andás, profe? Bien, señor, tranquilo. Bien, cosquillita, tranquilo. ¿Cómo recibiste la designación para el clásico? Muy bien, sinceramente sereno, tranquilo, contento también, pero sabiendo que es una gran responsabilidad y un gran honor también. ¿Tenías una pista ya? ¿Estaba expectante, sorpresa o cómo te llegó? ¿Pistas? No, expectante sí, esperanzado sí, siempre la esperanza hay, ¿no? Uh-huh. Pero tranquilo. ¿Y ya te metiste en el clásico? Todavía no, querés mente despejada, ¿cómo sos vos? Debería ser todos los partidos iguales, ¿verdad? Nosotros aquí estamos metiéndote ya en un problema seguramente, porque cuando vas a dirigir Sudamérica con River no te llamamos, pero no sé si no debería ser una carga extra para vos. ¿Vos te preparás ya antes para un partido así o dejás que llegue el día? Sí, tranquilo, sereno en el tema de, como vos decías, cada partido son iguales, la presión siempre hay, solo que este tiene más trascendencia, obviamente, ¿verdad? De todos lados se dicen cosas, todas esas situaciones que hay que saber manejar. Y el tema del partido, ayer tranquilo, disfrutando de los amigos, de los familiares, que están los mejores deseos. Y después ya pensando ya en el partido también. Obviamente no te niego que ya estoy ya con la cabeza puesta en eso, ¿verdad? Pero tranquilo. Permitime que entre en tu intimidad y si me querés responder, me respondo. Si no, no, pero respetuosamente. ¿Cómo está conformada tu familia? Yo tengo 4 hermanos de padre y madre y tengo 2 hermanos de padre. Uh-huh. Aparte. Y yo estoy en pareja y todavía no tengo hijos, pero bien, tranquila la familia, gracias a Dios. ¿Y tu pareja en los días de partido cuando vas a dirigir, qué se pone? ¿Auriculares fuertes, escucha música, pone algodón? ¿Tu mamá? Ella ve el partido. ¿Sí? Ella me avisa cualquier cosa. Sí, sigue mucho. ¿Y ya conoce también del tecnicismo arbitral o...?
Sí, ya, algunas cosas ya saben, es la que no duda me pregunta. ¿Y discuten ahí? Ya está. ¿Cómo? ¿Discuten después de los partidos? No, nada No, que en buena ver. forma, no es de pelea. Sí, no, tranquilo, nada así discutir, no, así. Tampoco me dice qué es lo que pasó ahí, por qué dijo así, alguna cosita no así, pero no niego que siempre ve, ¿verdad? Y Claro. qué cosa comenta. Qué bueno, qué bueno. Lo que tenés que meterte en la cabeza es que nadie te regala nada, que técnicamente Así mismo. estás preparado. Podemos discutir contigo miles de cosas, pero uno tiene que estar también ahí adentro en el momento. Hay situaciones que nosotros los periodistas no es que no manejamos, sabemos, pero no estamos ahí, pues, ¿verdad? Los jugadores de repente hablan fuerte, tenés que mostrar personalidad, todo eso dentro de par de segundos en los que tenés que definir una situación, ¿verdad? Así mismo, nosotros tenemos margen de error, es mi opinión, ¿verdad? Y creo que ninguno de los compañeros se le regala nada, yo creo que todos nos sacrificamos, nos esforzamos. Es un esfuerzo, no un sacrificio, ¿verdad? Porque si te gusta lo que haces, es un esfuerzo, ¿verdad? El sacrificio sería si no te gusta lo que haces, ¿verdad? Pero bien, el tema de los jugadores, tranquilo, ¿no? Normal, siempre van a haber nomás los levantadas de voces y eso como se dice, vamos a hablar fuerte, normal, pero después creo que en la cancha termina. Profe, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda, profe. Felicidades por este primer clásico. También va todo a que tenga una carrera internacional. Dicen todos los árbitros que es el apuntado, así que le deseamos mucho éxito para eso y para los próximos años. Yo le quiero preguntar por algo más global, que no sea tan puntual, porque ahora estamos en la época de previa a un partido. Pero en todas las ligas del mundo donde se encontraron mejorías en la dinámica futbolística, el arbitraje tuvo mucho que ver. O sea, cuando se decidió qué tipo de jugador usar, qué tipo de cancha usar, qué estilo de juego, también se decidió qué estilo de arbitraje utilizar. Y últimamente vemos como que nuestro fútbol está lento, está muy cortado, y eso se ve contra los brasileros, por ejemplo. Eso se trata, eso se habló, hay congresos o lo charlan de repente que en algún momento va a haber una directiva de tener un arbitraje que haga que nuestro fútbol sea, la culpa siempre del futbolista, estamos buscando quienes ayudan, y el arbitraje también tiene que ayudar en eso para que nuestro fútbol sea más dinámico, profe. Sí, gracias, JJ. Siempre se habla del tema de dejar fluir el juego. Siempre tratamos. Lo que pasa es que a veces acá nomás se piden mucho, ¿verdad? Pero en mi caso trato de dejar fluir, ¿verdad? Trato de dejar jugar. Tal vez, como digo, se pueden pasar algunas faltas, ¿verdad? Pero con la intención de dejarlo fluir, esas cosas van a ocurrir. No. Y eso se le avisa a los jugadores, a los capitanes generalmente ustedes le hablan, pero yo no sé si les llega la información, porque claro. yo quiero ser más, yo quiero ser más grosero contigo, Giancarlos. Rompe las pelotas algunos jugadores que se tiran y se tiran. Eso no se le puede decir antes, miren que yo no voy a cobrar esto o algo así. Generalmente suelo hablar yo con ellos, las famosas faltitas, ¿no? ¿Verdad? La evidente, la falta para no cortar, a veces tenemos ventaja, va saliendo el jugador, el mismo compañero, un buen ataque, un buen contragolpe, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Por eso digo que en el campo hay miles de situaciones. Desde afuera se puede decir muchas cosas, pero en el campo tenemos milésimas de segundo y hay que resolverlas. Profe, nunca se evaluó, yo soy de la idea que crea menos polémica las jugadas que no se cobran que las que se cobran. Nunca se evaluó dejar de cobrar, solamente las contundentes, porque lo que genera más polémica son las que se cobran. Las que no se cobran ya uno se olvida en la siguiente jugada. Sí, pero nunca se dijo eso, en el sentido que, como te digo, situaciones hay miles, ¿no? Tenemos muchas faltas por partido, tenemos muchas situaciones que controlar, y son momentos, yo creo que son momentos, no hay nada escrito en ese sentido. Mucho criterio. Hay que tener el criterio en el momento, a ver qué pasó, cómo está el juego, también hay que tener en cuenta eso. Profe, ¿tenés estudiado a algunos jugadores en particular de Olimpia y Cerro por el comportamiento, por la forma en que te hablan, que se tiran y compañía, o no te fijas tanto en eso en la previa a un partido? No, yo que siempre se estudia a los jugadores, cómo entra y todo, es como un equipo de fútbol, nosotros somos el tercer equipo y tenemos también que tener en cuenta eso, pero siempre juzgar,
yo de mi parte nunca prejuzgo, ¿verdad? Nunca entro, fulano es así, no. Son situaciones en el momento, hay que tratar de resolverlas y tranquilo. Siempre tratamos de hablar bien con los jugadores. Y sos de aquellos que se imaginan los partidos, que ya por ejemplo dice, ojalá mañana sea un partido tranquilo, no pase nada, no se dé una polémica en el comienzo, por ejemplo. Sí, soy de pensar en los partidos, cómo se puede dar. Uno tiene que analizar todas las variables pues cuando uno va a entrar, va a tener esta clase de partidos. No, eso no pasa desapercibido, nunca. Profe, arman el trabajo táctico también, o sea, el movimiento del árbitro, ¿cuánto corren por partido? Hay partidos que corres más, que corres menos, el movimiento siempre tiene que ser en diagonal, porque esas cosas a lo mejor muchas veces nosotros está cerca el árbitro, pero ustedes tienen una forma de correr la cancha o cada uno tiene su estilo de correr la cancha. No, se arma siempre, se habla de eso, tenemos mucho en cuenta, a veces romper diagonal, como se dice, en vez de irte hacia tu diagonal, de acuerdo a dónde va la jugada, te vas detrás, ¿verdad? Para cortar camino, todas esas cosas, ubicación, hay pelotazos, ida y vuelta, a veces se habla, sinceramente se habla, son disposiciones que íntimamente con el equipo arbitral lo hacemos. ¿Y su estilo está muy caracterizado en lo disciplinario o me equivoco? Porque nosotros yo de futbolista a lo mejor pienso que tengo un poco más de facilidad para analizar y hay veces de árbitros no tanto, pero se me hace como que si uno dice qué estilo de arbitraje es y maneja bien lo disciplinario, o sea, usted se maneja bien con los jugadores, se le respeta, es duro, pasa un poco más por ahí o es más técnico lo suyo. Y hay circunstancias, ¿verdad? Donde puede ser un poquito más duro, poder dejar jugar más, la disciplinaria también, entender el momento, el juego, cómo fue, tener en cuenta las consideraciones, o sea, en síntesis, ver cobrar lo que se ve, ¿verdad? No hay pues nada escrito, según mi opinión, ¿verdad? Sí. Que así tenés que hacer porque así va a pasar, porque no sabemos lo que va a pasar en el partido, son muchas jugadas, hay que resolverla de la mejor manera posible. ¿Concentran o por esta pandemia por ahora no hay concentración arbitral? Creo que no, después de la pandemia ya no hubo eso, no, hasta ahora no hay nada, ningún aviso todavía. Pero hablas ya con tus compañeros, ya sabes todo. Claro, sí, ya sé quiénes son, sí. Tenemos planificación el día del partido a la mañana y ahí hablamos cómo podemos ser, qué tenemos que hacer, una charla entre un equipo de fútbol, digamos. Claro. Giancarlo, gracias por atendernos, lo mejor para vos, para este clásico, ¿sí? Dale, muchas gracias, señor, a la orden. Muy amable. Giancarlo Juliadosa, el árbitro del clásico del fútbol de nuestro país, así que entonces, técnicamente es bueno, siempre es difícil porque nunca se presenta como uno quiere, de repente uno puede soñar así como dijo Fede, pero al minuto ocurre algo raro y ya te cambia el curso. Es que todos pitan 1 o 2 partidos por ahí en un buen nivel. Después les toca un tercero complicado, algo pasó, alguna decisión no compartimos y van al freezer. Entonces es como que ninguno pudo afianzarse. Ninguno. Y nos quedamos ahí con que Ever Aquino es el mejor y el mejor y el mejor. Es muy buen árbitro, nadie va a discutir. Era el único al que no le mandó al frente. Ahora volvió a hacer lo mismo Elizondo. Le mandaron al frente a Ever Aquino. Claro. O sea, pero le volvió a castigar echándole la culpa al árbitro y no al arbitraje en sí. Porque eso es lo que siempre hizo en la época de hay un mal arbitraje y boom, este es un desastre, y prácticamente quema árbitros. Entonces es como que este es el momento de ver un rostro nuevo. Veremos cómo le va. O sea, no es tan nuevo, ¿no? Pero digo, nuevo en un superclásico. Y a partir de eso, ver cómo se desempeña. No, pasó con Oscar Velázquez una vez, los superclásicos no es para experimentar con, ¿te acordás? Se le fue el partido, Oscar Velázquez se le fue el partido. Oscar Velázquez que ni siquiera era FIFA en aquel momento. Claro, Sergio y era un gran proyecto. Momento. Sí, Oscar Velázquez era un gran proyecto, sí. Pero ese clásico lo condenó. Sí, lo condenaron. Sergio Melgarejo en el 2010 dirigió 3 clásicos sin ser insignia FIFA. Iba a pasar a ser FIFA al año siguiente. Y después por un problema de documentación, eso ya fue en la administración anterior, nunca más pudo volver al gran nivel. Pita partido intermedia, Copa Paraguay, pero ya no volvió a la primera. Lo de Juliadosa me parece que ya viene hace rato, ¿verdad? José Méndez, perdón, Jota, ahora me acuerdo. Él pitó ese clásico en el que expulsó a César Farías.
¿Te acuerdas que había ido hasta el banderín del córner a festejar? Sí. Para mí pitó un buen clásico. Después, 1 o 2 partidos, le dirigió Olimpia, Cerro y compañía, le fue mal y lo volvieron a bajar. Le castigan por nada, por Sí, queja, por queja eso. mediática de la semana se terminan castigando árbitros para apaciguar la presión y se quemaron árbitros. No tenemos cuántos años, porque Juliadosa, Méndez, todos estamos hablando de árbitros desde hace 5, 6, 7 años, Ya. López, que ya están. Sí, ya. Y ninguno pasó al gran nivel que por ahí podemos decir de Veraquino y Díaz de Vivar. Ahora más ya te guste o no, pero son los árbitros que ya ganaron su prestigio. Después el resto, no sabes quién es el que siempre está. Samaniego ya no está más. Ojeda ahora he visto que apareció otra vez. Alipio tiene algunos partidos hasta de cuarto árbitro. Pero no se genera la marca, Nico, no sé cómo explicarlo. Sí. O sea, no se genera la totalmente. marca, el nombre. Alipio va a ser cuarto árbitro en el clásico y Mario Díaz de Vivar va a ser el encargado del VAR. Del VAR. Pero lo de Aquino es Melgarejo lamentable. tenía buenas condiciones técnicas. Él cobra 2 penales en un clásico, uno para Cerro, otro para Olimpia, inmediatamente una jugada detrás de otra, pero le condena el tema de la adulteración de la edad. Era lo mismo que Virginio Cáceres. eso ¿verdad? es lo que Lamentamos mucho eso todo, es lo que le pero condenó. FIFA nos dio una KPT. Melgarejo dirigió 3 situación. clásicos en un mismo año y en ese tercero recuerdo que cuando entra a la cancha a hacer el calentamiento es aplaudido por ambas hinchadas. Nunca pasó eso, o por lo menos yo no recuerdo. Llegó hasta ese punto, un árbitro aceptado, Claro. no sé si querido, ¿no? Pero por lo menos No, querido aceptado por las 2 grandes hinchadas. Hizo una buena temporada en el 2010 y lamentablemente cuando iba a llegar a ser FIFA saltó este tema de la documentación Así mismo. y quedó fuera. Ojalá Juliadosa pueda controlar el tema del corralito. O sea, Sí, el eso tema ahora hoy de principalmente. porque él es un árbitro que marca. Hay veces te hace broma, hay veces tipo, ¿cómo No. quién podemos decir? Que marca así una distancia. Amarilla. Sí, pero amarilla nunca te hacía lo broma. Amarilla siempre Eso marcaba sí. distancia. Juliadosa a veces lleva un poco más de simpatía con el jugador, Eso pero sí. marca distancia cuando hay que marcar. Sí. Y ojalá, porque de esa manera es donde se le va de las manos el partido al árbitro y automáticamente el jugador sale de su rol de jugador porque ya juega nervioso. Cuando se agranda y entra en el que te permiten protestar todo el partido y te olvidaste de jugar. Entonces se descompone el partido. Volvemos atrás para rematar este tema de Libertad. ¿Qué hay que hacer con Barbosa? Tiene mala pata Barbosa. Jugadorazo. Sí, pero sobreacelerado. En una le mandó a la China, no sé si fue a Melgarejo, a quien cuando saltan los dos de Libertad para despejar se molestan y Barbosa se queda casi se pelean. No nos olvidemos que Barbosa, perdón Nico, es el que envía la pelota larga que después deriva en el tiro libre que termina en el gol de Boca Negra. Así mismo. Ahora, defensivamente sí, es muy acelerado Sí. y es de aquello que si vemos los partidos de Libertad, cada 1 o 2 partidos comete alguna situación que te puede dejar fuera de Copa de Libertadores o de Sudamericana o te puede hacer perder un torneo local en partidos decisivos. Sí, un detalle muy mínimo que todos están cayendo sobre él, ¿verdad? Entró con esa, me parece, esa inseguridad con aquel error con Pollo y de ahí es como que no quiere que le pase y por eso parece que le pasa. Pero es muy importante el empuje que tiene. Claro que sí. El Pero em- desde ese error yo digo en mi relato se me quedó como una muletilla, no hagas macana, le digo ya Sí, todo, ¿verdad? y se generó, Se él le quedó desde generó esa eso. vez Sí. lo de Barbosa. Generó eso, porque ayer todo el partido se resbalaron, porque la cancha muy mojada, los brasileños no se resbalaban, nosotros sí. Ahí es otro ejemplo, sus canchas luego son rápidas, y ayer con la lluvia, Peor más todavía. rápida. nosotros no estamos acostumbrados a eso. Ujú. Estamos mejorando, pero no estamos acostumbrados a decir, sí, pero Barbosa viene a Argentina, Tito, y ya lo es, sí, pero vos todos los días estás acá. Ya se acostumbraron a Claro. este tipo de cancha. Ahora hay A un la cancha tema, de aquel. hay un tema del cual estamos hablando mucho en los últimos tiempos, la famosa dinámica contra equipos brasileños. Eso no hubo diferencia ayer, ¿verdad? No. Con lo que Libertad propuso, con lo que Libertad hizo, me parece que está en un peldaño bien alto Libertad. Sí, pero la dinámica, Nico, es esperándolo y saliendo. Sí. Por eso, yo no sé si nos va a alcanzar la dinámica 60, 70 minutos al mano a mano como ellos lo proponen. Porque Deberá ser diferente acá de local. es distinto cuando vos tenés que destruir. Pasó con Chelsea la final de la Champions, ¿verdad? Que Chelsea le terminó ganando al equipo de Guardiola A City.
Y le mataron a Guardiola porque él sacó su volante tapón ese partido, ¿verdad? Sí. No puso a Fernandinho, era como era el tapón que venía jugando y le sacó. A Fernandinho le sacó. Y ahí vos te pones en el zapato de cada uno. Chelsea tenía que destruir lo que proponía el City. Y el City tenía que innovar algo distinto para un equipo que lo único que hizo fue trabajar para destruirte. Bueno, eso es lo que ayer hizo Libertad. Libertad fue intenso, pero en un sector donde se cerró bien, puso extremo y salió rápido. Y después, a medida que fue comiendo el partido, le metió atrás y ganó intensidad. O sea, pero ¿qué va a pasar si vos sos el que salís a proponerle un mano a mano a estos puntas y a estos mediocampistas? El Santos enseguida, a los 5 minutos, Sánchez, que estaba jugando por dentro, se fue y se paró por fuera. O sea, sí. Son equipos que están acostumbrados a que se le destruya. Entonces ellos tienen plan A, plan B rápido. Se dio cuenta, este equipo se cerró, le tiró a Sánchez por derecha. Y ya quedó con un solo técnico, no de claro, Sánchez, ¿verdad? Porque ya está practicado. Sí. Porque ellos saben que los equipos se le van a cerrar. Eso le pasa acá a Olimpia, eso le pasa acá a Libertad, eso le pasa acá a Cerro contra el resto de los equipos. Te vienen y te esperan. Entonces vos tenés que proponer algo distinto y nunca te exigen allá. Te ganan, sí te ganan por una corrida, por dos, pero no te hicieron 15 corridas en el partido. No. Vos te vas a jugar partidos internacionales y tenés que hacer 15 corridas para atrás. Porque en partidos internacionales sí te lastiman. Y ese ritmo es el que nosotros nos cuesta. Entonces siempre nos queda mejor esperar y después salir. Dos cuestiones generales. Me parece que Libertad no mereció perder. No. Un accidente sobre el final decreta este 2-1, que tampoco es mal resultado. Perdiendo es el mejor resultado, porque hiciste uno de visitante. Sí. El 1-0 al hacer uno de visitante, claro, con el 1-0 clasifica. Por supuesto, hubiese sido mejor resultado el 1-1, claro, porque entrando a la cancha de Libertad clasificaba. Sí. Y por el otro lado, no sé si comparten, me dio la sensación que entre todos los equipos brasileños a los que enfrentaron los paraguayos, este es el más débil, Santos, sí, comparando con Flamengo y Fluminense. Sí, yo también tuve la misma lectura ayer viendo el partido. ¿Por qué no, Jota? Jota hace un gesto, le cuento a los oyentes. Para mí era Fluminense, solo que Fluminense era un equipo que era fuerte esperando y nunca tuvo que salir. Se le dio su serie, por los errores arbitrales se le dio la serie cómoda. Nunca tuvo que salir. Fluminense sí se tenía que salir a disputar el partido, le iba a dejar mucho espacio a Cerro. Cerro le iba a contar otra historia con espacio. Que es lo que ocurrió con Fluminense ayer, justamente cuando tenía que empatar. Ayer. Empata Fluminense en el Maracaná a los 94, sí, tiempo que no existe, pero así decimos, ¿verdad? 94. Empata de penal. Estuvo a punto de perder ayer Fluminense. Fluminense hoy entra a la revancha contra Barcelona eliminado. El 0-0 clasifica a Barcelona, el 1-1 clasifica a Barcelona, porque le hizo 2 goles el equipo ecuatoriano. Es un equipo que le cuesta abrirse. En Río de Janeiro. Santos es un equipo que ataca. Presidente Rubén Ditore, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo andan? Bien, presidente. Estamos hablando del partido. Nos gustó Libertad a todos. Lástima el resultado, estamos diciendo. Era para que Libertad gane, pero futbolísticamente lo que propuso a nosotros, más allá, repito, del resultado, nos dejó satisfechos. No sé si a usted. Sí, vimos un equipo... yo por lo menos he visto un equipo que se plantó bien, con mucha personalidad, capeó los momentos difíciles que donde Santos apretó, y después de a poco fuimos tomando el ritmo del partido, lo fuimos, inclusive los últimos 20 o 25 minutos lo reencontramos y lo tuvimos ahí al borde de como yo le comentaba a los muchachos del partido, era como esos partidos, era como estas peleas de box donde vos estás ganando por puntos y estás por noquear a tu rival y en el último minuto, ¿verdad?, te vas con todo para liquidarle y el tipo te volea una trompada y te noquea, ¿verdad? Sí. Fue así. O sea, me pareció lo más descriptivo, ¿verdad? Porque en el último minuto nos descuidamos en una pelota y le hicieron lastimosamente también tuvimos la suerte de que se vuelve en contra, ¿verdad? Pero sí, satisfecho con el rendimiento, pero con la frustración, ¿verdad?, del resultado, a pesar de que es un resultado que deja todavía abierta la llave, ¿verdad? Pero sí el rendimiento, porque veníamos
de unos cuantos partidos donde no habíamos tenido un rendimiento aceptable, o sea, no aceptable, sino acorde a lo que nosotros queríamos. Y yo creo que anoche sí se pudo plasmar un equipo que le peleó mano a mano a un grande de América, ¿eh? Presidente, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda, presidente. Le quería más que nada consultar y resaltar también a ver qué le parece, porque ayer vimos otro planteamiento de lo que normalmente conocíamos de Garnero, y encontró los jugadores para hacer ese planteamiento y estudió muy bien al equipo rival. En el segundo tiempo, cuando se le dio el partido, metió otra gente y jugó a otra cosa, y eso habla del plantel que tiene Libertad. O sea, se dan cuenta de que el plantel realmente es importante, el que tiene Libertad como para conseguir cosas. Sí, lastimosamente nos faltó poder finalizar la jugada, que es donde nos está costando un poco, ¿verdad? Generamos fútbol, generamos jugadas, tenemos un fútbol bastante armónico, pero nos cuesta definir, cerrar la jugada final, y eso es lo que después tuvimos algunas oportunidades donde podíamos haber o inclusive haber obtenido un segundo gol que nos hubiese dado ya mucho más tranquilidad. Pero sí, contento por eso, ¿verdad? Por el rendimiento, porque los muchachos se portaron, y tuvimos muchas cuestiones adversas, ¿verdad? El clima, las canchas, no estamos acostumbrados a jugar en una cancha así mojada, lluvia todo el partido, el tema ese del penal, el VAR de vuelta se inclina ya a los brasileros, un montón de situaciones que te van sacando del partido, y que sin embargo los muchachos capearon perfectamente bien, lo cual demuestra que el plantel que tiene y el equipo que tiene es un equipo de jerarquía, un equipo de experiencia que puede capear perfectamente bien esos problemas. Presidente, acá estamos tres, Federico, JJ y yo, y los tres tenemos serias dudas del tema del penal, y si es que sacamos una conclusión los tres decimos que no. Entonces, me imagino que ustedes consultan también, no solamente a nivel de jugadores, a nivel de técnicos, por ahí habrá algún árbitro, alguien a quien le consulta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya le pregunté esto una vez en relación a lo de la APF, ¿verdad? Para contribuir, no para mandarle a la China nomás, porque sí, a los árbitros ni al departamento. Pero a ustedes, ¿cómo les dejó también la sanción del penal? ¿Las mismas dudas tendiendo hacia el no que a nosotros, o cómo? Mira, yo te voy a decir una sola cosa, una cuestión, porque yo estuve ahí en la cancha, y te puedo decir, y te puedo asegurar, y eso no me lo van a decir que sí o que no, porque yo estuve ahí y he visto, cuando el referee para la jugada, porque paró después de varios, de que haya transcurrido bastante tiempo, él para la jugada, porque lo avisan del VAR, ¿verdad? Yo te puedo asegurar, no había una persona en el estadio que sabía, ni siquiera los jugadores de los dos equipos, qué es lo que había pasado. Los dos, si ven la repetición de la jugada y la filmación, van a ver que tanto los jugadores del Santos como los jugadores de Libertad se le acercan al referee a preguntar por qué paró. Nadie sabía, sí. Ni los jugadores de Santos reclamaron, no sabían ni qué cobró. Imagínate lo fino que fue. Así mismo. Pero vos te pones a pensar y sacas tu conjetura. Uno no quiere ser malo, uno no quiere ser... yo no soy una persona que busco excusas en el rendimiento. Siempre ustedes saben, siempre que cuando se jugó mal, cuando se perdió bien. Pero yo te digo una cosa, y es sorprendente, ¿verdad? El VAR, el liquida a Boca. ¿Contra quién jugó? Contra un equipo brasileño. Liquida a Cerro. ¿Contra quién jugó? Contra un equipo brasileño. Le liquida a Olimpia. ¿Contra quién jugó? Contra un equipo brasileño. Le liquida a Libertad. ¿Contra quién jugó? Contra un equipo brasileño. Denominador común, ¿cuál es? El equipo brasileño. Se está inclinando hacia ahí y están desvirtuando un torneo. Presidente, ¿esa es una situación que les preocupa a ustedes como dirigentes del fútbol paraguayo? Porque es cierto, se puede pensar que favorecen a los brasileños, pero por el otro lado hay varios partidos en los últimos tiempos
en los que fueron perjudicados visiblemente los equipos paraguayos. ¿Se piensa en alguna situación, en presentar una nota, en hacer algún reclamo, en plantarse como dirigente del fútbol paraguayo para decir qué es lo que está pasando aquí? Y yo no sé, ¿verdad? Esta es una situación que nos toca ahora de cerca a nosotros, porque siempre cuando te toca de costado, como cuando fue con el problema de Cerro, lo acompañamos, cuando tocó el problema de Olimpia lo acompañamos, y el lamentable con el presidente, ahora me toca a mí, y uno piensa, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? No sé, yo llegué hace 2 horas, 3 horas llegué. Vamos a tratar de seguramente analizar con mente fría, con tranquilidad, que se puede hacer con las autoridades de la APF, porque yo te digo, si no se virtúa, sino que se está transformando, que se transforme nomás la Copa esta Sudamericana y Libertadores en un Brasileirao, que jueguen entre ellos y nosotros nos dedicamos a otra cosa. Totalmente. La Libertadores, hay una gran chance de que sea semifinal entre ellos nada más. Se calcula, y encima que tienen un presupuesto, que manejan un presupuesto que a veces es 10, 15, 20 veces superior al nuestro, otra vez le están inclinando un poquito la cancha, porque vos te das cuenta que en la dividida las dudas siempre están a favor de ellos. Yo no digo que no son grandes equipos, claro que son grandes equipos, pero ustedes mismos están diciendo que ni los 3 ninguno vio. Sí. Yo te digo, nosotros en el estadio no había una persona, ni un jugador de Santos reclamó, se fueron a reclamar el resto de qué es lo que había cobrado, y cobró un penal para ellos. Ni sabía el jugador ese que estaba al lado de Mayar, ni sabía qué pasó. Y anoche seguramente usted ya no vio, anoche Fluminense le empata a Barcelona en el Maracaná con un penal a los 94 minutos, ¿verdad? No, eso yo ni sabía. Estaba perdiendo 2-1 Fluminense en el Maracaná y empata de penal, ¿verdad? Y bueno, por eso uno no quiere pensar mal, ¿verdad? Porque uno es deportista y trata de decir, no, esto ocurre, pero empezar a mirar fríamente los papeles y decir, un poquito, ¿qué pasa acá? Presidente, leo aquí una declaración del doctor Brustein a otro medio. Él asegura que habrá público la siguiente semana en el partido contra Santos. ¿Ustedes están al tanto de esto? Claro, nosotros solicitamos eso. Sí. ¿Y ya recibieron la aprobación? Te repito, yo llegué hace 3 horas. Supongo que sí. Yo te dije que si le habían permitido a Olimpia, siguiendo el mismo protocolo, nosotros comunicamos a la APF antes de viajar nuestra intención, nos dijeron cuáles eran los pasos a seguir, solicitar a Conmebol, a la Secretaría Nacional de Deportes, tal cual lo hicimos, y supongo que en el club debe estar ya la respuesta. Yo creo que sí, porque si el partido contra Olimpia tuvo gente, Olimpia con Flamengo, no habría, creo, ningún tipo de problema que también pase lo mismo en el nuestro. Presidente, yo le quiero ir a una última pregunta, saliendo un poquitito de esto, porque es un sueño mío, vamos a decir, que no tiene, capaz no interesa mucho, pero esa dinámica que vio ayer en el partido in situ, que nosotros no lo podemos ver, no se ve en el fútbol paraguayo, ni en los mejores partidos, y un equipo paraguayo muchas veces, o Cerro, Olimpia, o Libertad, o Guaraní, cuando le tocan Copa, tienen esos partidos dinámicos afuera, cuando se encuentran contra otros equipos. ¿Qué necesitamos para que nosotros acá juguemos un partido del torneo local, el primero contra el séptimo, con esa dinámica, con esa velocidad, con esas canchas? ¿Cómo vamos a llegar a eso, a ese nivel? Y estamos en eso trabajando, es lo que a nosotros nos preocupa, ¿verdad? Siempre decimos eso, tenemos un plantel que sabemos que tiene condiciones como para jugar así, por eso lo jugó ayer de esa manera. Yo creo que la motivación es diferente en estos partidos. Acá al final dicen, no, lo que pasa es que el jugador va a ganar tanto en este partido y gana tanto en el otro. Yo creo que no pasa mucho por la parte económica, creo que la motivación misma del jugador en el sentido de estar jugando una Copa Internacional, de estar jugando donde está siendo visto por mucha gente, donde está su prestigio personal, su nombre. Yo creo que todo eso tiene su importancia, y aparte que son finales. Sí. Esto ya son finales, acá no tenemos margen de error. Nosotros
esto nos obliga, este resultado por ejemplo, a nosotros nos obliga a hacer goles acá en la selección. Un empate de 1-1 nosotros podíamos especular hasta en un 0-0, pero yo creo que pasa por ahí, porque condiciones hay. Presidente, este resultado y esta rabia interna que seguramente tenemos todos y con mayor énfasis ustedes, ¿verdad? Que están ahí trabajando para Libertad, para que Libertad salga adelante, hace que se centre toda la atención en el partido de vuelta. No digo tirar la toalla en el campeonato local, pero prestarle una mayor atención, o de igual manera se enfoca en los dos puntos. No, de igual manera. Yo creo que mañana, hoy solamente van a tener libre los jugadores, pues mañana se van a hacer un chequeo médico y todo, vamos a ver cómo están, en qué condiciones están, y yo creo que el profe va a poner lo mejor que tiene para el partido del domingo. No queremos perder quizás en el campeonato, ya hemos dado un montón de puntos, entonces yo creo que ya es momento de empezar a reprisar actuaciones anteriores y tratar de ganar, ¿verdad? Porque si no, los que están arriba se van lejos, y después se hace cuesta arriba poder descontar todo ese puntaje. Y es cierto, el campeonato, al ser un campeonato largo, te da esa posibilidad. No podemos también dejar que se escape mucho, porque si no es muy complicado. Presidente, muchas gracias por atendernos. Un abrazo respetuoso como siempre para usted. No, el agradecido como siempre soy yo. Muchísimas gracias y que tengan buen resto de jornada. Muy amable. El presidente de Libertad, muy enfático en su apreciación, ¿verdad? ¿Por qué no convertimos la Copa Libertadores y la Sudamericana en un Brasileirão nomás ya? Dice Gota. Fede. Sí. Y sí, le salió de adentro una conversación capaz que no muchas veces se dicen claro, afuera, ¿verdad? Pero además ya por el estilo de él, ¿verdad? Ya es inevitable, la verdad que se transforme nomás la Copa esta Sudamericana y Libertadores en un Brasileirão, que jueguen entre ellos y nosotros nos dedicamos a otra cosa. Es inevitable. Tremendo. Porque ya son demasiadas situaciones y, como dijo, el factor común son los equipos brasileños, y en ninguna es contundente. Todas son dudosas a favor de él. Y por el otro lado, el factor común de los perjudicados son los equipos paraguayos. Pues yo insisto con esto. Ayer citaba 3 partidos. Y el de Barcelona, ahora le agrego uno más. Barcelona fue penal. El que le cobraron al Barcelona fue penal. Patea ¿o no? casi dentro del área chica. Bueno, entonces hay que patea sacar. Y el defensor quiere defender, obviamente, claro, y mete el pie. Y hay un choque pie contra pie. Ahora, ¿qué haces siendo defensor en una circunstancia como esta? Saca el pie y entre el gol, ¿verdad? Perder tu trabajo, te van a sacar, el técnico te va a sacar la pucha. No, pero no por eso es que no. ¿Verdad? Pero ¿quién patea a quién? Está bien. ¿Por qué se le da preferencia al que quiere meter el gol? Nico, si ese era un equipo paraguayo. Barcelona. Nico, penales. Sí, por eso. Sí, yo creo que fue penal también, pero digo nomás, si ese ¿qué era un tenía que equipo hacer? paraguayo no nos cobraba esa jugada a nosotros, íbamos a estar diciendo que era penal. O sea, por eso hay que caerle con lo que hay que caerle. Vos siempre querés desmeritar, parece mi opinión. ¿Qué haces vos, defensor? Vos que jugaste en cancha, vos sí tenés que defender. ¿Qué haces ahí? Yo voy a chutar la pelota, ¿verdad? Yo juego en Tacuarí y vos en Libertad, y vos sacás la pelota porque no me querés lastimar a mí. Perdés tu trabajo. No creo que el técnico te ponga el siguiente partido. Eso nomás lo que yo pregunto. Sí, hasta Nico, te digo, para mí es penal también. Sí, no. Pero ¿qué hace un defensor en una circunstancia como esa? Es lo que yo quiero saber. ¿Qué te voy a decir, Nico? Lo que te digo desmerito lo que voy a decir. No. Son posiciones opuestas nomás, no puedo decir todo sí a lo que... No, yo no digo que diga todo sí. Yo sé que vos no sos un tonto. No, pero no, Cristian dice que fue penal, y vos decís que fue penal, entonces fue penal, a eso nomás voy. Si fue penal, no hay que meter dentro del paquete que se le ayuda. No, pero ¿qué haces como defensor? Eso nomás lo que yo pregunto. Y tomar el riesgo, si llegas tarde es penal, y si sacas primero es falta del defensor. Eso es un riesgo, igual que te dicen poner la mano atrás, no podés ir con la mano atrás, porque das con ventaja. En ciertas situaciones, cuando ya llegaste y vas a lanzar el centro, poner la mano atrás, pero vos no podés ir a marcar con la mano atrás. Hay veces que en ese momento que vos intentás poner la mano atrás, la pelota ya vino en tu mano, vos tomás el riesgo.
Se toman los riesgos, Nico, y de eso el fútbol. Hay FAU, hay jugadas que uno falla, que otro no falla, hay penales, siempre van a haber. Yo creo, de la jugada rápida que vi y ahora que confirman y que vos mismo decís que fue penal. Y entonces esa no tiene que entrar, pero las otras, la de Richard Ortiz, el árbitro estaba a 1 metro y el árbitro no cobró penal, Nico. Claro, no, pero como decir, le llama al VAR. Para no pelearnos, en la jugada que desemboca en el penal de Richard Ortiz, por ejemplo, hay una mano antes. Ese Belañane contra Belle Malando Yehesay, la mano cerca del área del equipo brasileño, del Flamengo, ¿verdad? Esa una fue mano muy evidente. clara. Con Walter González, que él se queja, y Walter González pide la mano. Y de ahí viene la acción. Ahora, después hubo otra dentro del área también, que también pegó. Nunca se repitió. Sí. Pasó de largo. No podemos decir si fue o no fue, pero justo dio la sensación que hubo un contacto. Claro, justo contra nosotros ya otra vez. Eso no se ve esa. Ahí está, Jota. No se ve esa mano. Y después está el reglamento. ¿Viste? Los dos quieren patear. Pero es pelota suelta, Nico. Y ¿Sabe sí, cómo es como la de pero Pita? Esa es la que yo defendí, la de Pita con el jugador de... ¿Te acuerdas el penal que le cobraron a Rodrigo? Claro. Y dije, es penal. ¿Por qué? Porque una cosa es, Nico, en esa jugada una cosa es, si vos tenés la pelota dominada y vas a chutar y te mete el pie en tu terreno, ahí es... FAU porque es mi pelota dominada. Claro, pero esta para es una vos pelota es suelta. Para vos es contundente como para cobrar penal. Es penal porque llega ante el otro. Es así. Porque la pelota es suelta, rechaza a su compañero y los dos van a la pelota, llega primero el otro. Pero él ni le ve siquiera. La no misma, importa, la misma Nico. cosa que la mano de... ¿Cómo se llama el lateral de Libertad? La mano penal de... Mayada. De Mayada. Él ni siquiera ve la pelota, porque su cara está detrás del cuerpo del jugador de... Yo cobraría penal. Para mi criterio la pelota es suelta, los dos van a la pelota, él se enlentece, el otro llega El antes. Fluminense llega primero y el de Barcelona patea. Sí, mala suerte para vos. Es lo mismo que yo iba a definir y vos te tirás al piso y te enganché y me pasás de largo. Además, El de Mayada es diferente porque él va a cubrir al cuerpo. El cuerpo del jugador del Santos. Además, por una casualidad hay un rebote y ahí pegan la mano. Además hay un tema que yo creo es condicionante. La pelota, mira dónde se iba, afuera se iba. No es ni siquiera un peligro de gol ni nada, ¿verdad? Por eso yo tengo duda en este tipo de jugadas. Yo sé, Jota, que si es que hay un ataque, ahí mismo, por ejemplo, hay ese ataque y en la otra área el arquero le pega al centro delantero rival, es penal. No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero es penal. Porque la pelota está en juego, hubo agresión, y si te pillaron, como decimos nosotros, es penal. Ahí está hablando. Qué barbaridad. Parece que está en su casa. Pero, ¿cómo está vestido? Entonces, justo a favor de los brasileños y otra vez con ese penal empata a Fluminense. Para mí es penal. Bueno, hay gente que no está satisfecha con tu explicación de comparar Chelsea City, porque entiende esta persona que vos decís que hay que esperar nomás. No, en ciertos partidos. ¿Qué te mostró el Inter? Que vos siendo Olimpia le esperaste y te metiste en la serie y le ganaste en penales, porque el Inter tenía velocistas. Sí. El Fluminense no tenía velocistas, tenía uno que entró, ese Enrique Luis en el segundo tiempo, Luis Enrique, algo por el estilo, el zurdo, Luis que después Enrique, jugó sí. de titular allá. Sí. Tenía otro estilo de juego, era más fuerte ese equipo, más Fred con la pelota, Nené, más grande. Pero el Flamengo te mostró que tenía jugadores de 27, 28, 29 años en su mejor momento, de Arrascaeta, Bruno Enrique, Gabigol y el otro Ribeiro, todos picadores, ¿verdad? Entonces, le diste espacio, te metió 4. Flamengo tenía esa característica de jugadores, de velocistas rapiditos arriba. Entonces, la elección de ciertos partidos hay veces es lo que le hizo Jubero a Guaraní. Si vos te mirás el resultado, a Guaraní le jugó a Olimpia, lo que le hizo Jubero a Olimpia, le mirás el resultado y si Guaraní le jugó a Olimpia, se fue y le jugó mano a mano. No, Guaraní le esperó y le salió de contra. Le invirtió sus extremos, que jugaban a pierna cambiada para tener la pelota, contra Olimpia jugaron por fuera para ir al contragolpe. Y así le metió 4, así le metió 3. Y le ganó. O sea, hay ciertos partidos que te queda mejor darle el terreno para explotar su espalda. A Olimpia, por ejemplo, eso le hacen la mayoría. A eso no digo que nosotros siempre, claro. Nosotros. Hay partidos que Libertad va a tener, acá de local tienen que salir a jugar.
Bueno, vamos a la pausa, le contaba a JJ y no me creyó, pero ahora ya leyó ahí en una de las portadas. Efecto Messi, dice el título, sobran entradas para el debut de Barcelona. Juega con Real Sociedad el domingo de local y la gente, voy a ser exagerado, no quiere ir a ver al Barcelona sin Messi. Vamos a la pausa y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Porque yo te digo, si no se virtúa, sino que se está transformando, que se transforme nomás la Copa esta Sudamericana y Libertadores en un Brasileirao, que jueguen entre ellos y nosotros nos dedicamos a otra cosa. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Un préstamo para tu primer auto significa tu independencia y nuevos lugares por conocer. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú, te acercamos a tu primer auto ofreciéndote préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a itaú.com.pi y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Y qué tal tu día, amor? Normal. A las 6 me fui al gym, de ahí pasé por el súper, luego a la ofi, el tráfico horrible, almorcé con Adri y luego me fui a la veterinaria a buscar a Lulú. Ah, y la llevé a dar una vueltita por el parque antes de pasar por lo de mamá. ¡Wow! ¿Qué tomaste hoy? Leche Trébol, la número 1. Lácteos Trébol. Nutre tu día, nutre tus emociones. Trébol. Hace mucho somos tu preferida. Hace 10 años somos top of mind. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos, pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés hacer felices a tus clientes en donde sea que estén? Toca el punto P en tu celular y envía tus productos sin salir de tu negocio. Hacé tus envíos por Pedidos Ya. Pedidos Ya. El placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy, cedrón, capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya.
Regalamos sonrisas, porque son la alegría del hogar y se merecen lo mejor. Tupi ofrece a los chicos caritas pintadas, juguetes didácticos, gran variedad de juguetes, obsequios y más sorpresas. Visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas y conoce la mayor exhibición de juguetes como piscinas, bicicletas, triciclos, PlayStation, cama elástica, muñecas, autos, tablets y mucho más para que puedan elegir los mejores regalos y pasar un momento increíble con los chicos. También podés encontrar toda la variedad de juguetes en tu mejor tienda online www.tupi.com.py. Podés comprar las 24 horas desde donde estés y te entregamos tu producto hasta la puerta de tu casa. No te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up pensando para vos, en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tu compra, sin tener que bajarte de tu vehículo. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Son las 12:37. Parece que Rocco ya tiene mi regalo, Jota, estoy preocupado. Que no muerda nomás. Ya se puso el kimono. Rocco está en la edad que todo muerde y no puede. Sí, no. ¿Cuánto le va a durar? Es de 2 minutos le habrá durado para la foto y que nomás. Copa Paraguay, Fede, hoy ya no hay, ¿o sí? No, hoy ya no. Ayer pasaron a siguiente ronda ¿Hasta otra vez de penales, Independiente de Campo Grande y Oriental. En el caso de Oriental, equipo que está en la C, eliminó a Deportivo Capiatá, que está en la intermedia. En Capiatá para más. Sí. ¿Verdad? Ahí se jugaron los partidos. Nacional me parece que no, en Cancha Nacional fueron los partidos. ¿No fue en Capiatá? En Cancha Nacional. Independiente de Campo Grande también por penales eliminó a Humaitá, de Mariano Roca Alonso, que juega también en la C. Ganaba 2-0 Independiente y después sí. se le metió en el partido otra vez Humaitá. Se le complicó, fueron hasta penales y allí pasó el equipo de Campo Grande. En Humaitá no juega el hijo del Ancho Ibarra. Parece que sí. Jugaron juntos luego ahí. Podemos revisar las formaciones de ayer. Con respecto a Oriental y la eliminación contra Capiatá, hay que decir que es la tercera vez que un equipo de una categoría inferior elimina a uno de una categoría superior, evidentemente. Sí. Oriental contra Capiatá, Presidente Ayes contra Fulgencio Yegros, esto ocurrió el miércoles. Ah, cierto. Y la semana pasada... Ayes dirige Orlando Bordón. Ya no. No, leí vía redes sociales que... ¿Cómo si estaba puntero? Ahora quedó cuarto y ya le saca. Es lo que me llama la atención. Un ratito no madura. Leí que se despidió, que agradeció, que aprendió bastante, que esto y aquello, y al final quedó fuera. Qué bárbaro. Justo antes de jugar este partido de la Copa Paraguay. Lo mismo pasó con Petirosi. Bastante Félix particular, Torres sí. Dirigió el partido de la Copa Paraguay, el técnico de Fiel le echaron una semana antes de del partido por tele. ¿En qué equipo querés saber si quién juega? Dijiste? En Humaitá. Humaitá es el equipo del Ancho Ibarra. Acá tengo Humaitá. Y por último, jugó con... perdón. Enrique Torres, Aldo Reguera, Marco Antonio Brites, Jesús Manuel Gómez Chaparro, Cristian David Morínigo Ortiz, Víctor Sebastián Hortellado Ortiz, este debe ser mi pariente, Emilio Ariel Ibarra Ayala, ese es. Tiene que, claro, Emilio Ibarra. Es el hijo del Ancho. Ahí está. Albino Alexis Bogarín, William Ismael González, Alejandro Nahuel González, Johnny Alexander Arboleda Gil, número 7 para Emilio Ariel Ibarra Ayala. Jugó ayer, titular. El Anchito. ¿Y entonces, Fede? Para completar nomás, 3 equipos de categorías inferiores eliminaron a equipos de categorías superiores. El tercero fue el Sport Sastreño, equipo procedente de Puerto Sastre,
departamento de Alto Paraguay, que había dejado fuera semanas atrás, la semana pasada puntualmente, a General Caballero de Campo Grande, que milita en la última categoría de nuestro fútbol. Es decir, hasta aquí. Marín. Claro, y por supuesto, me olvidé, y ahora lo agrego, la primera hazaña la registró Cristóbal Colón de Ñemby, de la B, que eliminó a Guaraní. O sea, 4 en total, para corregir el dato, 4 son los equipos que ya obtuvieron pasar enfrentando a elencos de categorías superiores. Los enfrentamientos que ya están marcados, de acuerdo a los cruces iniciales: Cerro Porteño contra General Caballero de Juan León Mallorquín. Estamos hablando de fase 2. Esto todavía no tiene fecha, por supuesto. Entiendo que de aquí a un mes recién se podrá jugar, porque primero debe terminar esta fase 1. Sol de América contra Rubio Ñu, Resistencia frente a Cristóbal Colón de Ñemby, Sportivo Luqueño Fernando de la Mora, y un cruce de equipos de la intermedia, Sportivo Ameliano frente a Independiente de Campo Grande. Esos son los partidos que ya están confirmados de acuerdo a estas series que se van ¿Oriental disputando. con quién dijiste? Oriental no tiene rival aún. No tiene todavía. No tiene rival aún. Sí. Oriental Estamos hablando de 5 emparejamientos que ya están confirmados. Sin dudas, el más atractivo es Cerro Porteño, equipo de primera división, contra el puntero de la intermedia, General Caballero de Juan León Mallorquín. Oriental es mi tercer equipo, así que Fuerza Oriental. Mi papá fue técnico oriental. ¿Sí? Sí. Había reuniones en casa. Qué fanático era, amigo. Blanco y azul. Sí. Oriental estuvo... Sí, Oriental es blanco y azul. Estuvo alguna vez en... estuvo en intermedia, pero no en primera, si no me equivoco, ¿no? Sí, en primera. Estuvo en primera, también. Sí. pero hace un tiempo importante, ¿no? Sí, claro. Porque yo recuerdo el paso de Resistencia, Sí, año 99 le ganó a Guaraní en primera. en cancha Guaraní, me acuerdo. Uno de los grandes partidos de Oriental para mantener la categoría. Bueno, esto es el tema. Vamos a meternos en el clásico. Vamos a hablar de Olimpia, Cerro Porteño. Se juega mañana el superclásico del fútbol paraguayo. Hoy 2 partidos. Repetimos a primera hora, Fede. Guaireña. Sol de América. Sol de Carlos América. Paul Benítez va a ser el árbitro. 17:30 el partido, con Nico Ledesma y Víctor Sostó en la transmisión para Unión FC. Al VAR va Fernando López. Me autocastigué. Y luego River Plate frente a Nacional, 19:45. José Méndez va a ser el árbitro. Al VAR va Alipio Colmán. Mañana el clásico, 18:15. Hablamos hace minutos con Giancarlos Juliadosa, el árbitro del superclásico. El domingo a las 17, Luqueño contra Guaraní. En Luque, Derlis López va a ser el árbitro. José Méndez va al VAR. Puntero contra escolta. Guaraní puntero con 10. Enfrenta a uno de los escoltas, Luqueño, con 7. Y la fecha se cierra con Libertad, 12 de octubre. Equipos que hasta aquí no ganaron en el torneo local serán el Defensor del Chaco a partir de las 19:15. Mario Díaz de Vivar va a ser el árbitro. Fernando López va al VAR. Díaz de Vivar, dicho sea de paso, va como árbitro VAR del Superclásico. Claro, y protestó la gente del Olimpia, que ayer otra vez reverdeció el tema de su nota a la Asociación Paraguaya de Fútbol, donde pedía que sean desprogramados algunos de los árbitros porque se sintieron perjudicados por aquella falta penal ¿a quién le hicieron ahí dentro del área el jugador que levanta la pierna y no cobra el penal? Derly González. A Derly González, pero estuvieron otra vez nominados, entonces la molestia de Olimpia en estas circunstancias. Pero él no fue acaso... Ese partido fue pitado por... Everaquino fue ese. Everaquino, que está en el VAR. Everaquino en el VAR. Y Juan Gabriel estaba en cancha. Sí. Pero Everaquino no está en el clásico. Díaz de Vivar es el... Es lo mismo que diga en el clásico. Jan va a jugar... Porque el Ávar es Eduardo Britos. No aparece Aquino en la nómina del clásico. Está castigado. Sí. O sea, Jan va a jugar de centro delantero. En el arco va a entrar Rodríguez. Por izquierda va a jugar Roque Santa Cruz. Y el próximo partido Roque va a jugar lateral derecho. Más o menos así es el arbitraje. Sí. Un día está arbitrando, al otro día es cuarto árbitro. Lo único que no son es línea y árbitro. Entonces por eso línea es especialista. Y hoy en línea cada vez tiene menos peso. Ahora ya está solamente para un mero apoyo en línea. Claro. Porque levantar el banderín apurado no tiene sentido. Solamente levantan en las evidentes. En las evidentes, ¿para qué más levantan? En la fina ya no levantan, porque en la fina tienen que esperar que se termine la jugada. Pero si vos sos VAR, sos línea, sos árbitro, sos VAR, sos cuarto árbitro, sos AVAR, nunca te terminás de especializar. Y encima el plantel COVID es corto. Sí, ni siquiera hay un plantel largo con la misma herramienta en intermedia.
¿verdad? Porque es otro arbitraje, el intermedia, otra preparación. Y hoy en día aparecen más funciones como el árbitro soporte, por ejemplo. Hay uno nuevo, que ya aparece sí. en la ¿Qué nómina hace? oficial. Me gustaría responderte, Jota, pero No le sé realmente preguntamos cuál es la al profe Julián. Le hubiésemos preguntado. Se me escapó. Le hubiésemos preguntado cuál es la función real. Sí. Porque hay a uno medida que pasan los torneos hay más personas vinculadas al arbitraje y los errores también siguen sumándose. Entonces es como que algo no se ajusta. Totalmente. Bueno, vamos a meternos de lleno en el superclásico del fútbol paraguayo. Vamos a hablar con Ariel primero porque Olimpia es el local. A ver un poquito qué es lo que presenta el equipo franqueado, que estaba muy preocupado, obviamente, por la parte sanitaria de sus jugadores. Vamos a conocer con Ariel Infran. Ariel, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te saludo a todos los compañeros y la audiencia. Bien, Ariel, ¿cómo vamos por Campamento de Olimpia? Y aguardando, esperando que pasen las horas, que pasen los días, porque se lo va a guardar hasta último momento a Luis Cáceres e Isidro Pita. El que sí ya está descartado es Antolín. Y en base a la recuperación de ambos, uno puede imaginar el equipo que va a arrancar el día de mañana ante Cerro Porteño. Porque si está Luis Cáceres, va a jugar con Saúl en la zona defensiva. Y Richard vuelve al medio. Exacto, tal cual. Y si no, va a ser básicamente el mismo que jugó contra Flamengo. Y suponiendo que estén bien, así como decís, ¿qué equipo te imaginas? Si llega Luis Cáceres, para mañana va a ser con Aguilar, Otálvaro, Saúl, Luis Cáceres y Iván Torres. En el medio Ramón Sosa, Brian Ojeda, Richard Ortiz y Derlis González. Y si está Pita, va a jugar con Roque. Ese es el equipo más probable, Jota, ¿no? Sí, y si no llega, ¿cómo está Ariel? Bien, Jota. Si no llega y tiene que jugar Richard atrás, es Orsusa, no es Quintana. Es Orsusa. ¿Y eso se define cuando? ¿Hoy se define, Ariel? Yo creo que hoy ya vamos a tener panorama claro porque tiene que salir la lista de concentrados. Claro. Y me genera una duda dentro de todo porque me parece que entró mucho mejor Quintana el miércoles cuando suplantó justamente a Orsusa. Sí, no estuvo bien Orsusa, que había entrado muy bien en Olimpia, ¿verdad? Desde que entró bien. Pero este partido no estuvo bien y no se acomodó nunca. Ese primer partido con Inter, ¿te acordás, Ariel? Él la primera pelota lo ya entregó. Sí. Pero después enseguida se acomodó y yo había resaltado, es más difícil acomodarte después de un error que estar acomodado y equivocarte después, ¿verdad? En una Exactamente. Por eso me genera esa pequeña duda también allí. Esto siempre y cuando, esta duda vamos a disipar siempre y cuando se confirme la presencia de Richard allí en el medio. O en todo caso la presencia de Luis Cáceres, ¿verdad? En la zona defensiva. Roque terminó bien. Roque está. ¿Y Tito? Hay que ver también el compañero. Tito se va. ¿Si deja el club, Messi? Sí. Sí. ¿Cuándo, Ariel? Yo creo... ¿Transferido te dice él? Sí, claro. Yo creo que va a ser después del partido contra el Flamengo. Mira. Sí, no pasa, porque pues, se puede dar la vuelta histórica, ¿verdad? ¿Podrían ampliar información? Porque es como que están hablando en código acá, J y Ariel. No, y hay ofertas por Tito. Lo que pasa es que hay ofertas. Hay ofertas por Isidro Pita, hay ofertas por Brian Ojeda, también hay sondeos por Iván Torres. Por eso va a estar todo supeditado a lo que acontezca el día miércoles, con el resultado y si se consuma la clasificación o eliminación. Y yo creo que a partir de allí, porque Olimpia necesita y mucho de transferir. Ariel, refrescarnos por la memoria que tiene Olimpia de lateral izquierdo.
y lo tenés a Iván Torres y a Marcelo Estigarribia. Ibarrola ya no está más. Ibarrola ya no. A mí me gustó Ibarrola como jugaba. Parece que tenía... Sí, tenía, pero no se acomodó, no limpia, no es fácil. Que no jugaño. No, entró y después se desgarró. Cuando tenía chance de jugar, él estaba desgarrado. Cuando se le cayó Ergas y se cayó el otro lateral, que Tito también tuvo un problema y él estaba también desgarrado. Yo pensé que a Arzamendi no le pasaba eso. ¿Y Estigarribia entonces? Sí, hoy por hoy sí. Olimpia puede, si pasa, Olimpia puede traer refuerzo. Creo que sí. Y eso es lo que estamos hablando, que leímos ayer, Jota. ¿Verdad? Que leímos que el dirigente nos envió y que puede para jugar la Copa Internacional. A mí no me llena, porque anteriormente era muy contundente el reglamento. Decía que el jugador deberá estar debidamente habilitado en su asociación para poder jugar la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Ahora pues están más o menos así, pero después, más adelante en el reglamento de Copa, dice de vuelta que en los cuartos de final se puede reforzar, en la semifinal también se puede con tanta hora de anticipación, y la asociación deberá informar que esté inscripto. Dice, esa es la diferencia. Entonces, inscripto y habilitado son cuestiones diferentes. Entonces, sí, a mí por lo menos me queda duda, porque yo pregunté a amigos de la Conmebol y me dijeron que no se puede, y en la Asociación Paraguaya de Fútbol me dicen que sí se puede. Por eso quería hablar con el responsable del reglamento de la Conmebol. Ayer estaban de reunión, entonces no se pudo. Pero voy a seguir insistiendo. Jota, está también, pero el que nunca ni siquiera jugó de central y estuvo en lo amistoso es Tobías Castellano. Claro, Castellano, que había arrancado muy bien en River, sí. Y él es parte del plantel. Vino Tobías Castellano y se fue a River Wilson Carlona. Y él es central lateral, por más de que lo vimos como una vez le consultamos y dijo que era central lateral. Sí. Pero cuando jugaba de lateral parecía un delantero. Mi Copa Paraguay él jugó, ¿verdad? Sí. ¿Qué? ¿Jugó? Creo que no. Estuvo Ale. Ale, y había jugado Estigarribia ese Chelo, partido. Sí, casi Chelo jugó de lateral. Ariel, ¿qué pasó de Mateo Gamarra? Recuerdo que Olimpia lo había contratado, creo que para este año, para el primer torneo lo cedió a préstamo y luego volvió al club, pero nunca jugó. ¿Se sabe algo de él? Está también dentro del plantel. Lateral izquierdo, sí, que había aparecido en 12 de octubre, sí. Sí, cierto, lateral izquierdo. Para mí el de River tiene más futuro que Ale. ¿Qué quieren que le diga? Puede ser. ¿Y qué más, Ariel? Y nada más, Nico, es esperar a la práctica de hoy, a la lista de concentrados que va a sacar seguramente Sergio en horas de la noche, y verla, por sobre todo quienes están como para concentrar. En base a eso ya vamos a tener el panorama claro de la situación del equipo titular que va a arrancar mañana en el Superclásico. Pero yo creo que una o dos dudas nomás lo que hay hoy por hoy en el equipo. Estamos atentos, Ariel, un abrazo grande, ¿sí? Sí, señor, estamos atentos. Será hasta la próxima. Muy amable. Ahí está Ariel y Franco, novedades del Olimpia. Vamos a hacer la pausa y estamos con Álvaro para conocer novedades de Cerro Porteño. Mañana repetimos el clásico del fútbol de nuestro país, partido único sabatino que se juega en nuestro país. Vamos a la pausa. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo, que la habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán. El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos. Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscribite al Premio Itaú de Cuento Digital en www.premioitaú.org. Escribir es vivir para siempre. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas.
Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Si el plan de este fin de es pizza con amigos, pedí en Monchis que te regalamos 30% de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Regalamos sonrisas, porque son la alegría del hogar y se merecen lo mejor. Tupi ofrece a los chicos caritas pintadas, juguetes didácticos, gran variedad de juguetes, obsequios y más sorpresas. Visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas y conoce la mayor exhibición de juguetes como piscinas, bicicletas, triciclos, PlayStation, cama elástica, muñecas, autos, tablets y mucho más, para que puedan elegir los mejores regalos y pasar un momento increíble con los chicos. También podés encontrar toda la variedad de juguetes en tu mejor tienda online, www.tupi.com.py. Podés comprar las 24 horas desde donde estés y te entregamos tu producto hasta la puerta de tu casa. No te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up, pensando para vos, en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tu compra, sin tener que bajarte de tu vehículo. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín.
Pino Leche. Crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Con el empate 2-2 entre Fluminense y Barcelona de Guayaquil culminó la serie de partidos de los cuartos de final de ida de Copa Libertadores. Gabriel Teixeira anotó el primer gol para los brasileños a los 26 minutos del primer tiempo. En la complementaria, a los 24, Adonis Preciado empató el juego. A los 43, Gabriel Cortés puso el 2-1 para los ecuatorianos y ya en tiempo agregado, frente penal, puso el 2-2 definitivo. El defensor paraguayo de 28 años, Williams Riveros, fue titular y completó el juego en el equipo de Ecuador. Por Copa Sudamericana, Liga de Quito venció de local 1-0 Atlético Paranaense con gol de Dior Caef Reasco, volante ecuatoriano de 22 años. El delantero paraguayo Luis Amarilla fue titular en el equipo quiteño. El ganador de esta serie enfrentará a Peñarol o Sporting Cristal. El juego de ida fue para los uruguayos 3-1 en Lima. Con 2 minutos, vamos a conocer novedades de Cerro Porteño para el superclásico del fútbol paraguayo. La polca de Cerro falta a Cristian. Ahí está, ahí sí, ahora sí le podemos saludar a Álvaro Aponte. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola, Nico, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. ¿Qué hay de novedad en el mundo Cerro, Álvaro? El equipo está prácticamente definido para el partido de mañana, 18:15, Estadio Manuel Ferreira, arbitraje de Giancarlo Juliadosa, con quien pudimos hablar a comienzo del programa, y es el que mencionamos ayer, con Alan Rodríguez, de mediocampista central junto a Rafael Carrascal, Pachi Carrizo de media punta, en el medio por derecha Enzo Jiménez, por izquierda Claudio Aquino, en el arco obviamente Gianpaulo Fernández, y en defensa Alberto Espínola, Alexis Duarte, Pablo Adorno y Luis Vargas. Si por ahí hay la información de que Richard va a jugar en el medio, Chiqui se va a ver obligado a modificar ese medio o está convencido de que ese es. No, porque a Olimpia le duele que le gane la espalda. Cambia nomás el movimiento y el funcionamiento si juega Richard. Si Richard juega en el medio, de hecho va a jugar Otálvaro. Otálvaro se lanza mucho. Sí. Y va a ser Luis Cáceres el que va a romper. Porque cuando juega Richard se mete en la línea y Brian se suelta. Claro. Entonces, siempre hay un agujero huérfano. Eso es el lugar donde se le lastima a Olimpia. ¿Verdad? Que de hecho cuando agarró Landaida y cuando agarró Sergio mismo, Orteman el profe, en un momento dijo que él, de acuerdo a las necesidades, nomás quiere que Richard se meta. No quiere que sea una salida constante. Porque si no los volantes quedan muy lejos del lanzamiento, de la jugada. Ahí hay un hueco que Olimpia nunca lo pudo solucionar en estos últimos años. Y yo digo que a lo mejor lo de Alan es eso, esa velocidad que él tiene para ocupar ese espacio. Eso me parece que sería la opción de ponerlo a Alan ahí, en el caso de que capaz Damián jugando en esa posición tiene más perfil derecho que zurdo. Dame una ayuda, Nico. Sí, Damián en esa posición. Informador de Cerro, ¿dónde se fue? Solamente en esta radio se da estas cosas. De hecho. Sigo en la aplicación ahí con Dorito. ¿Y qué más? ¿Qué más? Espero que algún oyente por lo menos me haya prestado atención lo que ya. Sí, yo estaba atendiendo, pero me llamó la atención nomás. Las dos novedades en la lista de concentrados van a ser los últimos dos refuerzos de Cerro Porteño. Alan Benítez y Carlos Rolón van a estar en el banco de suplentes de Cerro Porteño. Miraos. Debutar con la camiseta de Cerro en un clásico contra su ex equipo. ¿No pasó eso con Diego Barreto? Creo que sí. ¿Él no debutó en un clásico? No. ¿En un clásico? Sí, para mí. Como jugador de Cerro. Como jugador de Cerro, sí. Sí, eso sí. Como jugador de Olimpia, no.
Porque como jugador de Olimpia recuerdo que él había llegado y él fue el arquero titular en la Sudamericana. Y Víctor Centurión era el titular en el torneo local. Y cuando Olimpia se elimina de la Sudamericana, allí toma la posta a Barreto. Inclusive Barreto juega el segundo clásico. Hay una pelota muy recordada, un remate de Fabro, arco sur del defensor que saca casi en el ángulo. Olimpia gana ese partido 3-1. Y a partir de esa victoria se encamina hacia el campeonato. ¿Y qué más tiene Cerro en la reserva, en el banco, digo? ¿O no hay todavía lista? Todavía no está en la lista de concentrados, Nico, pero uno imagina a Miguel Martínez, Alan Benítez, Carlos Rolón, Damián Bodadilla, Adrián Martínez, Mateus y Robert Morales. Porque hoy me preguntaron mucho por Junior Noguera a la mañana. ¿Tiene chance? No. Que jugó muy bien la Copa Paraguay. Sí. ¿Y hoy qué hace Cerro? Entrenamiento a las 16 horas, Nico, en Barrio Obrero. Luego ya quedarán concentrados para el partido de mañana. Aproximadamente a las 4:30 estarán saliendo de la Nueva Olla. Se espera una gran despedida de la hinchada del Cerro Porteño sobre la avenida Novena, de donde sale el bus del Ciclón de Barrio Obrero. Así que todo listo ya para el Superclásico de mañana. Espectacular. ¿Lo dejamos ahí, Álvaro? Reiterar, Nico, el probable 11: Gianpaulo Fernández en el arco. En defensa, Alberto Espínola, Alexis Duarte, Pablo Adorno y Luis Vargas. En el mediocampo, Enzo Jiménez, Rafael Carrascal, Alan Coyote Rodríguez y Claudio Aquino. En ataque, Federico Carrizo y Mauro Boselli. ¿Tiende más hacia decir un equipo juvenil o no? Y Cerro es las dos caras de la moneda, ¿verdad? Sí. Tienen los experimentados y tienen los juveniles. Las dos caras, porque pero Boselli... no está Patiño, por ejemplo. Boselli es el más experimentado. En la zona defensiva, por ejemplo, Álvaro citaba 3 jugadores que tienen menos de 50 partidos en primera, estoy seguro. Sí. ¿Y en Pulpito, edad? Pulpito tiene 40. Bueno, Pulpito, que es el más experimentado entre ellos, Adorno y Vargas. No, yo digo en edad. Sí. Jan es joven todavía, ¿verdad, Álvaro? Sí, 25 años. Alan Rodríguez 20, Luis Vargas 21. Ahí está. Chiquito. Alan es más chico que Vargas. Sí. Debutó muy joven. No. Lo que pasa es que Alan hace años juega y nunca se pudo asentar. Ah, qué buena pregunta. ¿Quién va a ser el futuro capitán para la venta? Capitán, dice. Pulpo. Lucena. El que venía aportando era Juan Patiño. Sí. Pero hay que ver si mantiene la línea de juveniles. ¿Y mañana quién va a ser el capitán? La línea del hombre de la casa tiene que ser. ¿Y mañana quién va a ser capitán? Pulpito. Ya que no está Patiño. Queda Pulpito. Porque no está Villasanti, no está Patiño. No sé si le van a dar la cinta a algún experimentado. No sé si. No está Lucena. Boselli, por ejemplo. ¿Qué partido fue Damián Bobadilla, capitán? Si no me equivoco, es ese partido que se jugó de mañana. ¿Verdad? En el paralelo, en un equipo de primera, él fue capitán. Sí. ¿De entrada? Sí. Y había un par de jugadores, creo que Pachi estaba, Mateo jugó también. Pero Bobadilla tampoco está para mañana de entrada. No está. Pero marcó por una tendencia, Nico, de que le puso al chico que venía de capitanía en capitanía de todas las inferiores. Tenía 2 partidos en primera, pero él fue el capitán. No fue Mateo, por ejemplo. Boselli, no le veo a Boselli. O directamente apuntan a la capitanía de Pulpito mañana. Hombre de la casa. Esa es la otra opción. Y además pensando en una futura venta. Contra River en los Jardines del Quelito fue capitán Damián Bobadilla. Bueno, gracias, Álvaro. Abrazo grande. Muy amable. Ahí está Álvaro Aponte sobre las novedades de Cerro Porteño. Repetimos mañana el clásico del fútbol de nuestro país. Hoy estamos nosotros para el primer partido que mueve la 5ª fecha del campeonato. Ayer estaba leyendo, JF, una situación que se está dando en Europa y vamos a ver si encuentro el material. Pero quiero comenzar con esto. El Bayern Múnich y en especial el técnico Julian Nagelsmann se mostraron sorprendidos y por qué no molestos también con el fichaje de Messi por el PSG. ¿Por qué? Y por el tema del fair play financiero, es lo que están diciendo. El técnico, por ejemplo, dice, aunque no conoce los entresijos de esas cosas, no entiende del todo cómo hay equipos que pueden financiarse una operación así. Uno sabe que capital árabe, que no es capital, hoy en día se maneja de esta manera. Hay equipos que son manejados por orientales, por ejemplo, en Inglaterra, el mismo ruso,
que se subió en su helicóptero y pegó una vuelta, quería ver el Manchester United y dijo, mira, no, este club me gusta, desde su helicóptero arriba, y vamos a comprar este club. ¿Y cómo si el Manchester City? No, y vamos a comprar este club, y compró nomás, ¿verdad? O sea, se apoderó, no sé cuál es el término que se utiliza en estas circunstancias, Abramovich. Así se hizo, y hoy en día se están manejando de esta manera. ¿Hasta qué punto pueden sí o pueden no? Algunos clubes tienen más facilidad que otros, dice también el director técnico, por ejemplo. Y ayer estaba viendo que va a haber una reunión en Europa sobre bajar los montos que se manejan en este tipo de temas, no solamente en la contratación de jugadores, sino en el sueldo, en los ingresos de los futbolistas también, el tratamiento económico de los jugadores. Es más o menos lo que dice este reporte. Repito, en estos días se va a hacer una reunión grande de todos los que manejan el fútbol europeo para apuntar al fair play financiero más estricto, más rígido. Ahí mismo el City le pregunta, el Paris Saint-Germain se le lesiona a Mbappé y le pregunta, ¿por cuánto me vendes Lewandowski? Ese es el tema. ¿Y qué le van a decir? ¿Van a bajar el precio? Mentira, eso no vas a atajar. El crecimiento de la economía y de la tecnología no vas a atajar, no se va a atajar. Hay que ir adecuándose, o sea, todos aplaudimos Independiente del Valle, claro, ¿y de dónde saca la plata? No, tiene un presidente tiene una universidad, los universitarios, todos los clubes sacan de algún lado el dinero, son muy pocos los que tienen el ingreso de su gente nomás, de sus socios. Claro. Eso es un tradicionalismo, una pelea de mitología. Ni siquiera en Ecuador es un club popular. No. Hasta hace unos años no existía en el mapa futbolístico. ¿Y Liga de Quito? ¿Liga de Quito acaso no fue campeona de América? ¿Manejó cuánto tiempo bien? Liga de Quito no tiene 800 mil millones de hinchas. Los clubes son... por los montos que se manejan los jugadores, son negocios. El negocio está dentro del fútbol, sí, en el negocio hay que ganar plata, está bien eso. Ahí está, no vas a atajar eso. El City que está comprando, voy a mal utilizar la palabra, el club en Sudamérica, el equipo de Ecuador justamente, el equipo de Uruguay, uno que tiene Torque. La terminación City, son clubes manejados por ese grupo empresarial. Bolívar es parte, Bolívar de Bolivia es parte del Manchester City también. Sí, también. Medina también, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Dónde está Medina? Sí, Medina, el de Estados Unidos, Libertad, el zurdo. Sí, claro. New York City. New York City que también es parte de la familia del Manchester City. Sí, y eso no vas a controlar, van a haber ciertos reglamentos para que alguien no se adueñe de todo nomás, pero el crecimiento no se puede atajar, Nico. No. ¿Cómo vas a hacer hoy que Messi no valga 200 millones, que valga 100 nomás? Ella no va a jugar más o van a generar una nueva figura para que... ¿Cómo si vos ganabas 200 ahora vas a ganar 100? Ese es el tema. Imposible, no juego más. Es como querer reducir el sueldo mínimo, llevando a un ejemplo extremo. Sí. No se puede, o sea, hay que evaluar cuando levantan, no después querer bajar. Sí, pero lo cierto y lo concreto que va a haber una reunión, repito, donde se va a hablar de este tema, sorprendidos todos por la disparada de los precios de algunos jugadores. Ahí está no le pueden contratar todavía a Harry Kane, por ejemplo. Sí. O sea, una situación bastante brava que se está dando por el manejo justamente del fair play financiero que se tiene que respetar y que hace que se muevan los directivos europeos para buscar no sé si decir sinceramiento en el manejo económico de los clubes. Pero esto es lo que va a ocurrir y coincide con la protesta del director técnico entonces, del cual estábamos hablando, por la contratación de Messi, que nos contaba Víctor Sostoa, así como estábamos hablando de que sobran las entradas para ver el primer partido del Barcelona como producto del que ya no está Messi. Se disparó el tema de la venta de camisetas del PSG. Sí, impresionante. Ahí nomás los números y te das cuenta por qué vale porque pagan lo que en camisetas ya 120 millones de euros sí. En un ratito. Bueno, este es el tema entonces del ámbito internacional que está acaparando la atención en Europa principalmente y algunos pichaditos también seguramente porque Messi se fue al PSG y se está armando el gran equipo. Le están mimando, adulando por todos lados a Mbappé para que se quede. Así que abrazo aquí, abrazo allá, algo que muy pocas veces se ve en Europa.
abrazos, con besos, mimo, de todo para Mbappé, para que se quede para jugar con Neymar y con Messi, justamente en el comienzo del fútbol francés, que ya comenzó de hecho, pero no va a tener todavía a Messi por un par de partidos. Vamos a la pausa y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Bien a picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Antojo de comida mexicana? Pedilo en Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Seguimos ya en la última parte de nuestra programación. Guaraní es el puntero del campeonato. ¿Qué partido tiene Guaraní, Fede, el fin de semana? Guaraní el domingo contra Luqueño a partir de las 17. Derlis López va a ser el árbitro y José Méndez estará en el bar. En Luque el partido. En Luque. Duelo de puntero contra uno de los escoltas. Porque recordemos que Sol de América, River y Luqueño son los equipos que se encuentran con 7 unidades debajo del líder, que es Guaraní. ¿Levantó el nivel futbolístico luqueño, Jota? Dos victorias seguidas. En dinámica, en es un buen elaboración equipo de juego. Se nota que trabajó y trabaja bien el profe Berti, porque arrancó con un sistema contra Luque, contra Sol se le complicó porque Sol le tapó esas virtudes que tenía y cambió. Puso gente más fuerte. Sí. Y empezó a ganar otra vez. Y juega bien, tácticamente juega bien, es ordenado. Colmán es un muy buen jugador. Entró bien Borja. Gamarra también, Borja con mucho menos recorrido. Borja, que no era titular. No, no fue titular en los 2 primeros partidos. No, las 2 primeras fechas fue Bazán. Colmán con Bazán arriba y jugó Parra y Ortiz por los costados. Sí. ¿Verdad? Parra y Ortiz. Sí, así fue. Sí, Parra a la derecha, Ortiz a la Después, izquierda. Contra Cerro. Castro todavía no estaba.
porque venía lesionado. Después recuperó Castro en la tercera fecha entró contra Sol de América, creo que fue. Y ahí ya había... Contra Nacional, perdón. Contra Sol fue la segunda que perdieron. Sí. Contra la tercera entró... Marca el gol inclusive él. Claro, y ahí ya jugó. En aquel partido. Sí, ya, y Parra ya no jugó. Y a partir de allí justamente ganó el puesto. Allí Parra es el que perdió el puesto. Sí. Aparece Castro. En lo único que no varía Berti es en lo que insistimos desde hace un tiempo, ¿no? Que no quiere jugar él con dos referentes de ataque. No, y Gamarra está jugando en tiro. No, Colmán juega atrás de él. Sí, pero... Colmán, sí. No, solamente ahora está jugando Borja. Nunca Borja y Bazán, por ejemplo. No, perdió la posición Bazán, sí. Así mismo es. Y tienen un muy buen preparador físico. Y evidentemente el Berti le agarró la mano muy rápido a nuestro fútbol, porque en los 4 partidos se vio muy bien Luque. Ganó, perdió, pero se vio un equipo bien parado. ¿Y Guaraní está muy competitivo también. De hecho, el puntero. Y ahora va a volver a jugar Guillermo seguramente, porque ya puede jugar el lateral derecho Rodi. Va a arrancar Rodi Ferreira. Guillermo va a perder el puesto a Miguel, porque él entre Miguel y Guillermo lo eligió a Guillermo. Claro. Y Benítez va a la izquierda. Y claro, de vuelta. Guillermo Benítez va a la izquierda, sí. Porque Miguel pierde el puesto. Marcos y si recuperó Fernández Cedrés, esa sería una duda, ¿verdad? Porque Fernández Cedrés sale por una molestia, no por una lesión. Y después no creo que cambie. ¿O fue mucho. Rotura? No creo que haya sido tan grave la lesión de... Bueno, de pero él sale y ahí sería Topo, si es que ya estaba por estar, o Ángel Benítez con Florentino. Guaraní, que a diferencia de los otros equipos que son considerados rivales directos, ya no tiene ninguna otra competencia. Hoy Guaraní se centra 100% en el torneo clausura, ni siquiera Copa Paraguay. Sí. Así que Guaraní tiene como objetivo uno definitivamente ganar el torneo clausura. Sí. Aparte, Guaraní, por ejemplo, jugó el viernes pasado, tuvo 9 días de diferencia entre partido y partido. Y llega Fernández Cedrés entonces, porque Topo dijo, cierto, no, contra Víctor, que en la nota dijo que capaz no llegaba a Topo para este fin de semana todavía. Bueno, estos son los partidos entonces del fin de semana. El querido Pedro, un abrazo grande, nos dice: Guido Alvarenga debutó en Olimpia en un clásico. Ahí está, había un caso, mira Guido justo. Querido en las dos hinchadas, Guido es adorado en Cerro y adorado en Olimpia. Sí. Así que entonces mañana vamos a ocuparnos del superclásico. Mañana relata Jorge Chipi Vera, y va a comentar JJ Gómez, y Ariel como local va a estar en el estadio del Club Olimpia. ¿Quién es el jugador de clásico de toda la historia de los clásicos que vos viste? Así como en su época era Achucarro. De mi época, que yo digo, desde la época que consumía fuera de los medios, era esa camada Achucarro, Walter Frete, que decían, no, estos en los clásicos se enchufan. Y hay muchos. Si tengo que elegir uno en Olimpia, uno en Cerro Arrúa. Jugador de clásico era. Sí, tremendo. Arrúa era terrible. Goleador nato. Yo no le vi. Yo le vi un partido, creo que le vi, o 2 partidos le vi a Benicio Ferreira, pero era muy chiquitito todavía yo. Pero el que me quedó es Raúl Vicente Amarilla. Terrible lo de Raúl Vicente Amarilla, que marcaba golazos de tremenda calidad. Hablando de golazos, ¿no vieron el gol de Richard Sánchez? Golazo al ángulo. Golazo, un tiro libre que patea el compañero de zurda, rebota y le pega de bote pronto, se dice bote, ¿verdad? Sí, sobre pica. Cuando pica ahí la pelota le pega, se va en el ángulo. Ganó el América en la Copa de Campeones de la CONCACAF. La CONCA Champions. Fue un golazo, terrible, tremendo el gol. Gabriel Ávalo, ¿cómo estás, Gabriel? Gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Gabriel, te saluda Nicolás Ledesma, aquí estamos en La Unión, queremos saber un poquito de tu situación, lamentando esta información de la fractura en un pie, ¿es así? Sí, así mismo es, Nicolás, tuve una mala suerte, como decimos nosotros, que tuve en una jugada, me lesiono, no pensé que iba a ser tan grave porque yo había continuado el partido, sí, después tuve que salir porque me molestaba y bueno, dentro de todo es bastante grave, tengo más o menos 2 meses para volver. ¿Y solo el famoso pisotón que tanto estamos viendo en estos días?
No, una barrida de un jugador de Boca y que me agarra la pierna y me traba un poquito, y bueno, a eso se debió la lesión, que fue del segundo metatarsiano. Todas las lesiones se lamentan, pero en este caso, cuando estabas en un muy buen momento futbolístico, se lamenta más seguramente, ¿verdad? Sí, la verdad, lamentando mucho nerviosismo también por lo que me toca pasar ahora, pero bueno, los jugadores siempre estamos en riesgo de que pasen estas cosas. Uno no espera nunca más todavía en estos momentos que me ha tocado sumar minutos en la selección, que es algo que lo hago y lo seguiría haciendo con mucho orgullo y tratando siempre de hacerlo mejor, pero bueno, ahora me toca descansar y apoyar a todos desde afuera. Por supuesto que sí, que sabíamos que íbamos a ver de vuelta. Es una tristeza enorme, más todavía que se juegan 3 partidos seguidos, pero a esto están expuestos ustedes, ¿no? Así es, estamos expuestos a esto todos los días, en los entrenamientos, en los partidos, así que nada, tratar de estar con la mente positiva y bueno, voy a aprovechar de pasar tiempo con la familia para despejar un poco también. ¿Y eso no requiere cirugía? ¿Qué te dijeron los médicos, o es reposo fundamentalmente y terapia? Sí, hicimos las pruebas pertinentes para ver si era necesario algo quirúrgico, pero por suerte no es necesario, ya que el hueso no se desplaza, digamos, sí. Queda en un lugar, pero sí con una fisura, así que no es necesario, pero bueno, también más o menos el mismo tiempo de recuperación, tanto quirúrgico o no. Bueno, Gabriel, queríamos enviarte nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestro aliento desde acá. Estábamos muy contentos, lógicamente, con tu presencia en la selección paraguaya de fútbol. Y al enterarnos de esto, queríamos saludarte y decirte fuerza, no hay otra, ¿no? Y esperar el momento preciso de volver, que generalmente ustedes ahí, jugadores de fortaleza como vos, vienen con mayor fuerza, justamente, Gabriel. Sí, así mismo. Esto también es algo que hace parte de este trabajo, y bueno, ahora tratar de mentalizarme para la recuperación y después volver a trabajar lo mejor posible para ver si puedo estar de nuevo entre los jugadores de la selección. Y que sea pronto, ojalá que sea pronto. Gracias, Gabriel, un abrazo grande, ¿sí? Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Ahí está Gabriel Ábalos, entonces, para cerrar nuestro trabajo con lesión de la fractura del segundo metatarsiano, como él mismo nos dijo. Arzamendia, ya dijimos, está con una molestia muscular igualmente. Pires Damota está en etapa de recuperación. Junior terminó con molestia. Alonso con molestia igualmente. Que no completó el partido contra River. Gustavo Gómez está suspendido. Pica Lucena ya está para retornar. Hernán Pérez, para mí, va a volver. Hernán Pérez, que está ya por Qatar, ¿verdad? Sí. Después Junior Fernández está en la última etapa de su recuperación igualmente. Lescano tiene para rato. Blas Riveros va todavía para rato también. Y Bruno Valdés no jugó anoche, no estuvo ni en el banco, pero está bien. Así que esperemos ver si juega el fin de semana. América ganó anoche, repito una vez más, y estuvo de titular Richard Sánchez, que marcó un golazo. Lo último, del 3 al 11 de noviembre, Copa Libertadores Femenina en Paraguay. Por segunda vez, Paraguay va a organizar la Copa Libertadores Femenina. La primera fue en el 2017. La final del torneo se va a jugar el 21 de noviembre en Montevideo. Es decir, desde la primera ronda hasta el tercer y cuarto puesto aquí en Asunción, y la final se traslada a Montevideo. Y Paraguay tiene 3 cupos. Uno de ellos será ocupado por Cerro Porteño, campeón de la Apertura. Ya es campeón. Irá el campeón de Clausura, que se está jugando ahora, y después la APF deberá dirimir a quién da el tercer cupo por ser país organizador. Muy bien, ya vamos a hablar con los responsables del fútbol femenino también más adelante. ¿Nos vamos, Jota? Nos vamos, señor. Nos vamos, Fede. Chau, chau. Buen clásico. Nosotros volvemos un poquito más tarde con Víctor Sostoa para relatar y comentar el partido. Feliz de lo que tienen libre hoy. Yo me tomo el fin de semana, así que para esperarle al Chipi, ¿viste? El que hace la asignación se lleva, el que reparte se queda con la mejor parte. Dice, voy a ir al interior, tengo un compromiso, así que voy a volver con las pilas cargadas, como se dice. Volvemos más tarde con el partido entre Guaireña y Sol de América, el primer partido del campeonato. Te dejan pasar por la ruta.
Si me deja... Ah, está eso también. Pero acaso a los camioncitos nomás no se les ataja. Terrible estamos desgobernados. Y voy a repetir lo que ya dije. No sé si dije o soñé. Porque la mayoría de los que nos gobiernan están con el culo sucio. No pueden hacer ese tipo de corrección. Una vergüenza lo que estamos pasando como país. Hasta más tarde. Chao. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. La Unión R800, amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresa a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfrutar de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. Si un pelotazo te ligaste, con Dolanet podés tomarte. Si algo duele después del gym, con Dolanet podés tomarte. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet en la rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Emprendete Paraguay, un programa que apoya, promueve e impulsa los diferentes emprendimientos que se inician en el gran mundo del comercio, con invitados especiales y entrevistas. Emprendete Paraguay, con la conducción de Monse Iglesias, todos los sábados de 10 a 11 horas por la 800 AM Radio La Unión. Radio La Unión R800 AM. Dale clic a la noticia en La Unión R800 AM. ...20 grados en Asunción. El doctor Guillermo Sequera confirmó en conferencia de prensa que se registró 14 nuevos casos de la variante Delta en Central y Capital. Detalló que las edades de estas personas son de entre 15 a 55 años y aclaró que 2 de ellos son viajeros procedentes de Estados Unidos. Ignacio Heiseque, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Arroz, repudió los piquetes en diferentes rutas del país perpetrados por los camioneros, a quienes acusan de haber derramado su carga. Trabajadores de la industria hasta ya piensan salir a garrotearse con los camioneros. Más noticias en www.launion.com.py. Dale clic a la noticia en La Unión R800 AM. La Unión R800 AM.